La Ventana de Aragón. Buenas tardes, ¿qué tal, oyentes? Está por encima de la media europea es el rendimiento de los alumnos en pensamiento crítico. Así lo recoge el último informe PISA que se publicó ayer y que evalúa la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos en muchas habilidades, por ejemplo en la lectura, en las matemáticas y en las ciencias. Antonio Ballester es maestro, profesor de secundaria y doctor de la Universidad de Islas Baleares. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí en concreto Aragón obtiene una puntuación de 33,2 frente a esos 32,8 que se han obtenido en la media española. Estamos por encima incluso de esa media nacional y estamos también por encima de esos 32,7 de la OCDE y de los 32,1 de la Unión Europea. Pero claro, si vemos los datos y comparamos con el resto del mundo, por así decirlo, todavía estamos bastante lejos de Corea y Canadá, que superan los 38 puntos, aunque en el otro lado de la moneda, por ejemplo, tenemos a Bulgaria, ¿no? que no llega a los 21. Hay muchas diferencias, ¿no? Sí, efectivamente. Considero que en cada centro, no solamente de Aragón, sino de todas las comunidades autónomas, prácticamente en todo el mundo, hay 2 o 3 profesores o profesoras que trabajan muy bien la creatividad, hacen trabajos muy creativos, desarrollan la inteligencia de los niños de una manera muy acertada y que ya les gustaría, por ejemplo, en Finlandia tener profesores como los que tenemos en Aragón o que tenemos en España, precisamente por el desarrollo de esta capacidad creativa que está muy relacionada con el aprendizaje y la inteligencia. Es una de las partes que más ha sorprendido, ¿no?, de todo el informe, ese pensamiento crítico en la parte creativa, que tenemos ahí esos niveles elevados. Como profesor y escuchando sus palabras, le pregunto, ¿ustedes en el aula tienen esa misma sensación de que los jóvenes de hoy, los jóvenes estamos hablando en este caso alumnos de 15 años, son críticos y son creativos? Bueno, todos los problemas son de educación y de comunicación de la buena educación. Entre los factores más importantes para aprender está que el trabajo sea un poco más abierto, la motivación, relacionarlo con la vida real, sobre todo la creatividad, relacionar los conceptos mediante el mapa conceptual. Es decir, hay unos factores clave que predeterminan el aprendizaje del alumnado, solucionan prácticamente de manera completa el abandono y el fracaso escolar. Nosotros tenemos la sensación de que, aunque en los centros hay diferentes problemas, precisamente la educación es la solución. Y es importante enfocar la formación del profesorado e informar al profesorado en esta dirección, en cómo hacer los trabajos creativos en el aula, porque la primera pregunta cuando a un profesor le hablas de creatividad es la pregunta que hace el profesor es ¿cómo lo puedo hacer? En España hemos cambiado con cierta frecuencia de distinto sistema educativo, pero parece que lo que se va persiguiendo sobre todo es que esa creatividad se conserve. Entiendo que esto está relacionado sobre todo por el hecho de que se trata de evitar o reducir al máximo ese abandono escolar del que antes nos hablaba. Sí, mire, yo me encontraba hace 25 años que en mis clases suspendían el 30% de los estudiantes y tenía problemas de comportamiento. Entonces investigué en mi aula cuáles eran los factores que dependían de mí como profesor para hacer que los estudiantes aprendieran. Y con experiencias de innovación asesoradas en la Universidad Pública de Navarra, en la Universidad de las Islas Baleares, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, detecté 6 factores que predeterminan el aprendizaje del alumnado. El primero es que el trabajo fuera un poco más abierto. Luego, la motivación, que estuviera relacionado con la vida real, que también la creatividad, que se pudiera relacionar la información, no memorizar por memorizar, sino que un concepto estaba relacionado con otro, y la adaptación curricular. Esto es mi tesis doctoral, que luego aplicamos con diferentes profesores de diferentes materias y niveles educativos y lo llevamos a la práctica y que está explicado en el método Ballester. Efectivamente, podemos decir que la creatividad es fundamental, que el pensamiento crítico al que nos llevará el trabajo creativo, pensar las cosas de otra manera y no seguir procesos uniformizadores de pasar, digamos, a todos los estudiantes por un tubo, sino que podamos llevar el aula y el aprendizaje como si fuera un abanico. El propio creador del PISA, Andreas Schleicher, decía que los estudiantes españoles son buenos reproduciendo contenidos pero no aplicándolos y que tenemos ahí ciertas debilidades, por ejemplo, en la expresión escrita. Sí, también, efectivamente. Es importante en los primeros años, tanto en la preparación en educación infantil como en primero y en segundo de primaria, que los niños y las niñas tengan buena letra, luego se consolide en los niveles medios la ortografía, y es importante insistir
insistir en esto, es decir, aunque por una parte es verdad que hay que hacer los trabajos creativos y por una parte podemos decir que no hay, que cuando se dibuja se puede salir de la línea. Por otra parte, hay una parte del trabajo escolar que también se está haciendo bien, y esto desde mi punto de vista, que es que las cosas tienen que tener una pauta de rigor formal, y entonces hay una parte de repetición que es importante. Mire, hoy en día sabemos que cuando se repite la información de un texto, esto no garantiza para nada que se aprenda. Muchas veces vemos ahora precisamente en la selectividad que los niños y los jóvenes están como repitiendo los textos de una manera seguida, así como están en sus papeles. Entonces les falta una palabra y no saben continuar. Lo que es importante es que los conceptos más importantes de un tema, estos se relacionen. Bueno, pues son algunas cuestiones que queríamos analizar hoy después de haber conocido estos últimos datos del informe PISA. Antonio Ballester, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.